El reportaje que se publicó en enero del presente año resultó un fenómeno de redes. Hay incluso una encuesta que se hizo a mediados de febrero del presente año, donde se preguntaba a la gente, a los usuarios de redes, si tenían referencias o conocimiento de la Casa Gris, y resulta que más del 80% conocía el asunto. Esto es relevante porque no con tanta facilidad, no con tanta frecuencia ocurre que una noticia o un reportaje tenga tanto eco en la población, ¿no? Entonces sí, efectivamente es un tema que se volvió tema de conversación, ¿no?, durante gran parte del presente año. ¿Crees que cada vez más los jóvenes se están enterando de las noticias que antes a lo mejor no les interesaban, como era la política, la corrupción? Bueno, yo creo que ha influido mucho en las nuevas formas de comunicar, en las nuevas formas de difundir los contenidos noticiosos, y las redes sociales han venido jugando un papel crucial en esta tarea. En ese sentido, pensando en que los jóvenes son muy adeptos, son nativos digitales que han venido creciendo con estas herramientas, con estas plataformas, sin duda yo creo que noticias que pueden resultar de interés, como este caso, llegan a este segmento que los periodistas estábamos preocupados porque creíamos que no íbamos a poder llegar, y entonces esto nos obliga a explorar nuevas formas, nuevas posibilidades de comunicar. Si yo soy un ciudadano que pues tengo la noción del caso de la Casa Gris, del hijo del presidente López Obrador, que rentó allá en Estados Unidos, su esposa, todo eso, pero no sé más, ¿qué les puedes decir tú, digamos, como manera de introducirlos al tema? Bueno, decirles que la Casa Gris es mucho más que el solo evidenciar un estilo de vida ostentoso del hijo del presidente, porque ahí se han centrado gran parte de las críticas al reportaje, en el sentido de que dicen, bueno, está bien, vive ostentoso, y bueno, está bien, pero era una casa rentada, bueno, está bien, pero la señora tiene dinero, ¿no? Y entonces lo justifican. Yo lo que les quiero decir es que la Casa Gris es mucho más que solamente un estilo de vida ostentoso, un estilo de vida que en principio contradice la política de austeridad republicana pregonada por el presidente de la República. Y va mucho más allá, en el sentido que detrás de esta residencia en Houston hay un modus operandi que ese sí es motivo de interés público, ¿sí?, mucho más que la propia casa. Y esto tiene que ver con posibles tráficos de influencias, con uso de recursos de procedencia desconocida, con influyentismo, con amiguismo, con padrazgo, es decir, una serie de actitudes o conductas que van en contradicción con el combate a la corrupción del propio presidente de la República. Eso es lo que entraña a la Casa Gris. No es nada más mostrar una casa ostentosa, sino es evidenciar, y esto se evidencia en el libro que es una continuación del reportaje publicado originalmente en enero, es evidenciar conductas criticables, condenables, que están ocurriendo en el círculo más próximo, más cercano del presidente de la República. Y es gris por el color, ¿verdad? Pero pudiéramos estar hablando de una casa negra, ¿no? O sea, por todo el trasfondo que hay, incluyendo jugosos contratos, ¿no? Bueno, quisimos jugar con el concepto de gris, en el sentido de que efectivamente los techados de la casa son grises, ¿sí? Y nosotros no lo bautizamos, lo bautizó la gente. De hecho, nuestro reportaje originalmente se llamaba Así vive en Houston el hijo del presidente, ¿no? Un título que era un gancho, pero que la propia audiencia, a través de redes sociales, fue la que al final de cuentas bautizó el caso como la Casa Gris, ¿no?, por esos tejados grises que tenía. Y además haciendo una analogía a la Casa Blanca de Peña Nieto. Entonces, cuando nosotros, y digo nosotros en el sentido de yo y la editorial, decidimos emprender un proyecto editorial en formato de libro, exploramos que la Casa Gris, el concepto gris, tenía un sentido también de opacidad, de oscurantismo, de contratos encubiertos, de relaciones no confesadas, de cuestiones que estaban ahí asomándose apenas, y que eso da idea de lo gris en que opera el círculo cercano del presidente.
A diferencia del caso Odebrecht, que pues también hiciste una gran investigación y que la oposición lo tomó ahora en el poder, lo tomó como estandarte, el propio gobierno inició investigaciones, hay algunas consecuencias, no se ha querido avanzar incluso por las actuales autoridades, pero con la Casa Gris, ¿qué hay de investigación gubernamental u oficial? Porque digamos la FGR supuestamente es independiente. Bueno, mencionas algo que a mí me llamó mucho la atención cuando publiqué el tema de la Casa Gris y hubo una serie de acusaciones y señalamientos en mi contra. Al principio me dio risa y luego me preocupó, ¿no? Me dio risa en el sentido de que muchos de los que me empezaron a acusar de ser adversario del presidente, de ser un periodista pagado, chayotero, etcétera, eran las mismas personas que antes me aplaudían mi labor periodística cuando yo señalaba actos de corrupción del grupo de Enrique Peña Nieto y antes del grupo calderonista y de Fox, ¿sí? Entonces, en aquel momento, yo era un héroe para ellos, yo era un periodista valiente que se atrevía a decir las cosas como eran, confrontar al poder político. Bueno, pues esa es la labor consecuente que tiene que hacer un periodista siempre, ser vigilante del poder político en turno. Antes me tocó vigilar lo que hacía el PAN, luego lo que hizo el PRI, ahora me toca ser vigilante, ser crítico, acucioso de lo que está haciendo el gobierno actual de López Obrador. No estoy traicionando para nada mis principios, al contrario, lo estoy refrendando en el sentido de que así tiene que ser el periodismo. Bueno, y entonces, ¿qué ocurre con esta situación? Que uno esperaría que así como ocurrió con el caso Odebrecht, haya una acción de parte de la autoridad de emprender una investigación, de ir a profundidad para tratar de deslindar responsabilidades, para tratar de determinar si hubo o no tráfico de influencias. Y lo que uno se topa es solamente con denuestos, con críticas, con señalamientos y una investigación descafeinada que de inmediato se le da carpetazo y que concluye en la exoneración absoluta de los involucrados. A mí me parece preocupante porque era una gran oportunidad del presidente de la República de demostrar que su cruzada contra la corrupción iba en todos los sentidos de frente, sin importar si en medio se atravesaran gente de su círculo cercano, como en el caso de Alejandro Esquel, su secretario particular, o como en el caso de su propio hijo y su nuera, ¿no? En el caso del reportaje y la ampliación ahora para tener esta obra, ¿cuánto se tuvo que trabajar? ¿Dónde encontraste documentos? ¿Qué tipo de documentos son los que avalan esta investigación? Bueno, esto que me preguntas es muy importante, muy relevante, porque el libro de la Casa Gris en realidad se escribió a partir de una serie de preguntas, dudas, suspicacias que surgieron a partir de la publicación del reportaje en enero de 2022. Entonces, a mí, yo como periodista, lo que he asumido siempre es que uno está en la vitrina, ¿sí? Está expuesto a que lo señalen, a que lo increpen, a que lo cuestionen, y uno en lugar de decir se me resbala, lo que uno debe hacer es tomar aquellos señalamientos o cuestionamientos para revisar si hubo algunas dudas que valdría la pena ir aclarando ante las audiencias, ante los lectores. Entonces, yo lo que hice en el caso del reportaje que se tradujo el libro de la Casa Gris fue tratar de ahondar todavía más profundo en el asunto del conflicto de interés, que ese era un punto que muchos cuestionaban acerca del que no estaba totalmente probado. Bueno, pues lo que los lectores van a encontrar en el libro de la Casa Gris es más pruebas que evidencian que efectivamente hay potenciales conflictos de interés, no nada más con Baker Hughes, que fue el que señalamos, sino además con otro contratista que peculiarmente está asociado con la nuera del presidente en una empresa, ¿sí? Y este contratista resulta que está involucrado o tiene participación o ha tenido participación en algunos de los proyectos emblema del actual sexenio, nada menos en la refinería de Dos Bocas, ¿sí? Entonces ahí eso debería derivar en una indagatoria de parte de la autoridad y no quedar plasmado solamente en un libro, sino tomar esos indicios
esas evidencias que estoy aportando yo a través de la publicación y emprender una nueva investigación del asunto. Eso sería lo deseable. De la relación del hijo del presidente con este otro empresario que ahora pues tiene mucha participación en lo que es el proyecto de las Islas Marías de Vidanta. Bueno, ahí lo que ocurre es que también es otro conflicto de interés que la autoridad debería investigar, porque no hay que olvidar que el señor Chávez, el dueño de Vidanta, ha sido uno de los aliados del presidente López Obrador en uno de sus proyectos emblema, que es el tren Maya, ¿no? Entonces, resulta peculiar que cuando el hijo del presidente trata de justificar sus ingresos en Houston, pues da a conocer que quien lo empleó y quien además le ayudó a gestionar una visa de trabajo en Estados Unidos, fue una empresa creada muy recientemente por los hijos del señor Chávez. Ese vínculo, ¿sí?, es un asunto que sin duda origina un posible nuevo conflicto de interés y que la autoridad debería investigar, ¿sí? Es otro de los elementos que yo aporto en el libro y que menciono y que sin duda debería ser motivo de seguimiento. Como ven, pues entonces no es solo el caso de Baker Hughes, sino el libro aporta más evidencias, más elementos. ¿Algo más que deseas, Raúl, que la gente sepa acerca de la Casa Gris, de esta obra que estás presentando en Guadalajara? Bueno, hay un libro reciente que ha dado mucho de qué hablar, que se llama El Rey del Cash. Este libro del Rey del Cash también generó mucha suspicacia en el sentido de que quien lo escribió es una persona que vivió en el círculo cercano, era la esposa de nada menos que del secretario personal del presidente durante muchos años en campañas, el señor César Yáñez, ¿sí? Esta autora, Elena Chávez, pues aporta su testimonio de lo que ella escuchó, de lo que ella vio, de lo que ella le consta. Sin embargo, no aporta las suficientes pruebas de sus dichos. Yo les diría que la lectura de los dos libros es complementaria, porque ella aporta un testimonio, pero el libro La Casa Gris aporta muchos elementos, muchos indicios, muchas pruebas acerca del modus operandi del manejo de recursos de procedencia desconocida. El famoso cash del que habla el Rey del Cash está, digamos, con pruebas en el libro de La Casa Gris, y entonces cuando algún lector lee los dos libros tiene un panorama mucho más complejo de la problemática. Excelente, Raúl. Felicidades. Gracias.